Buenas noches, muchachos. Comenzamos con un tema que es de gran relevancia y gran importancia, como fue la crisis económica de 1929, tema que ustedes ya trabajaron y ya elaboraron y que espero hayan comprendido mucho. Porque esa crisis de 1929 nos representa aquí como una montaña. Realmente la economía se cayó tal como si estuviera en la cima de la montaña y cae a la base de la montaña, ¿no es cierto? Al pie de la montaña, como diríamos geográficamente. ¿Por qué se da esta crisis? Pues una de las razones que se da esta crisis es porque recordemos que los países de Europa estaban devastados por la Gran Guerra, estaban en reconstrucción, tenían deudas, sus colonias, o sea, los países que habían convertido en colonias, los países de Asia y África, que eran países donde ellos les vendían materia prima y a cambio recibían, ellos les vendían, los países de Asia y África les vendían materia prima y los países de Europa les vendían productos manufacturados, pero además tenían un dominio político, económico, social. La especulación se genera mucho, los precios suben, las acciones de la bolsa de valores, que ustedes ya la trabajaron también suben. El 24 de octubre, un jueves 24 de octubre de 1929 se le llamó el jueves negro, cae la economía, caen las acciones. Al caer las acciones, pues ustedes saben que las acciones las compran los grandes empresarios, las personas que tienen bastante dinero, pues caen y lógicamente se da una pérdida de millones de dólares. Se da una quiebra de los bancos además no querían respaldar esos grandes bonos. Estados Unidos es el país donde más baja de precios se dan. Los países extranjeros, como los países europeos, habían bajado un poco sus exportaciones, pues porque no tenían ese dinero. Eh, Decíamos, las industrias compraban más de los productos que necesitaban. Cuando se da esta gran pérdida, pues los trabajadores son los más perjudicados, comienzan a ser despedidos de sus trabajos. La gente, pues como no hay trabajo, no puede comprar, no puede vender productos, no puede pagar sus deudas, los bancos crecen. Esta gran crisis nos trae consecuencias económicas, consecuencias políticas, consecuencias sociales, consecuencias internacionales. Dentro de las consecuencias económicas está la paralización de créditos. Los créditos quedan ahí. Hay baja de precios, hay aumento del desempleo, hay quiebra de empresas. Eh, Estados Unidos pues no hace más préstamos porque se da cuenta que los países no tienen cómo comprar y lógicamente tampoco hay compra de materias primas. Una situación semejante a esta se nos puede dar ahorita después de esta pandemia, de este COVID-19. Seguramente los bancos no van a poder prestar a pesar de que el Banco de la República bajó las tasas de interés. Algunas empresas ya están quebrando, principalmente los microempresarios. Algunas personas se van a quedar sin empleo, entonces no van a poder pagar las deudas que tienen. Entonces, de pronto también los bancos comienzan a decaer. En 1929 hay miseria, hay hambre, hay vagabundeo, no hay gente con que trabajar. La gente comienza a buscar como soluciones y las soluciones, vámonos a los países donde hay mejores condiciones laborales, ¿no? Supuestamente el desempleo crece y sobre todo la desigualdad social. Los pobres siguen creciendo y como hay pobres por la calle vagabundeando, la clase media está baja, los empresarios y los industriales, algunos han fracasado, entonces hay descontento de la gente. A nivel mundial hay inestabilidad social. Esta inestabilidad social hace que ya no crean en los gobiernos democráticos. El sistema de gobierno democrático pues ha fracasado en términos generales, ha decaído, o eso piensa la mayoría de la población, porque no le da solución
a sus grandes problemas. Eh, entonces, como no creemos en los gobiernos democráticos, le damos más importancia a los gobiernos de ultraderecha o los gobiernos de izquierda, que igual tampoco van a solucionar el problema, que aparecen esos gobiernos totalitarios, que ustedes recordarán que estos gobiernos totalitarios son como el nazismo y el fascismo que nacen en Alemania e Italia y que se cree que son gobiernos como la solución a los problemas que venían teniendo, ¿no es cierto? Entonces, estos gobiernos tampoco le dan solución. Hay debilidad de la clase obrera, de la burguesía. Estos gobiernos totalitarios, hay una sumisión del individuo al Estado. El Estado es lo que prevalece. Acaban los partidos políticos. Hay un solo partido político. Hay una represión a todo el que se oponga. No quieren el rechazo a los organismos internacionales que tratan como de buscar soluciones. Esto nace en Italia y Alemania, diríamos que los grandes perdedores, con Benito Mussolini y Adolfo Hitler, respectivamente, pero que tampoco le dan la solución que buscan. Estados Unidos, a nivel interno, Estados Unidos, pues trata de buscar como soluciones y le da un proteccionismo y crea como un estímulo a la economía. Él piensa que la economía va a ser como, es la que necesita mayor fortaleza. Y entonces hay estímulo a la producción, hay planes de empleo, hay desarrollo de obras públicas, hay protección de la población, hay mitigación de la crisis, buscan una reconstrucción del sistema bancario, buscan un fomento de obras públicas, buscan una recuperación industrial, que las empresas como que vuelvan a resurgir y buscan como un relanzamiento de los productos agrícolas. Esta crisis realmente es una crisis fuerte que no se había vuelto a dar en esos términos tan preponderantes, tan grandes. Por ejemplo, en Rusia, en la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había nacido con la Primera Guerra Mundial, se pierde el plan quinquenal, se desestabiliza y entonces se desestabiliza la economía. Tal vez Francia, que es la que trata de darle una solución más viable, cuál es bajar los precios para que no haya sobreproducción, sino que más o menos la producción rinda al igual que la venta de esos productos. Entonces, Francia trata de estabilizar ese tipo de mercado. ¿Qué más? Eso es lo que se da, esas son las grandes consecuencias de una guerra que, además de las grandes muertes, deja países devastados y países en crisis, deja países totalitarios, deja países con gobiernos totalitarios que tampoco son la solución a esa inestabilidad económica, a esa inestabilidad social y el desprestigio de todo tipo de gobiernos que tratan de buscar soluciones. Muchachos, hasta aquí dejamos. Ojalá hayan comprendido lo que han trabajado ustedes. Continúen trabajando. Recuerden que esto es continuación de nuestro año escolar y tenemos que sacarlo adelante. Feliz fin de semana.